días para todos. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Gladys Mesa. Ella es licenciada en Español e Inglés de la Universidad del Tolima, magíster en docencia universitaria e investigación también de la Universidad Santo Tomás, magíster en literatura latinoamericana del Instituto Caro Cuervo del Seminario Andrés Bello y doctora en ciencias de la educación de la Universidad del Tolima. Es profesora de aula desde hace 41 años. Hace 42 es profesora tanto en pregrado como en posgrado a nivel universitario. Directora y evaluadora de tesis, ha escrito 5 libros de pedagogía y múltiples artículos en diferentes temas educativos. Ha participado como ponente en eventos tanto nacionales como internacionales. Investigadora en grupos como de evaluativo de la Universidad de Tolima, el grupo GES, que es de investigación social, y el grupo internacional ROM, que es enfocado en la inclusión. Actualmente dirige las redes académicas docentes de las diferentes áreas del conocimiento y los semilleros de investigación de las instituciones educativas oficiales del municipio de Guadalajara. Doctora Gladys, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, David, gracias por la invitación. Doctora Gladys, uno de los propósitos de esta entrevista es que usted nos comparta un poco de la experiencia de adaptabilidad que ha tenido a lo largo del tiempo. De acuerdo a la experiencia que usted ha tenido, ¿qué pasa si la didáctica y la innovación desaparecen de la pedagogía? Bueno, baby, ¿qué es desaparecer? Eso es lo primero, ¿no? Porque en pedagogía desaparecer no es que se acaba, sino que necesariamente deja de existir por completo. No. Lo que pasa es que se pierde la presencia. Puede ser temporal o por largos periodos. Cuando decimos que algo desaparece en pedagogía, por ejemplo, la didáctica, la innovación, el sentido crítico, nosotros estamos hablando de una pérdida en la práctica docente y pedagógica. Quiere decir que no se hace visible. No se hace visible y eso se hace cuando, por ejemplo, observamos la ausencia del trabajo docente. Como que el profesor no reflexiona, no planea, no es creativo, o sea, ya no pone en práctica estos conceptos dentro del aula. También en la falta de innovación y actualización. Es cuando integramos nuevas tecnologías, nuevos enfoques, la enseñanza crece, pero cuando no lo hacemos, entonces la enseñanza se vuelve rutinaria. Hay una ausencia de innovación. Entonces decimos en ese espacio que desapareció. Es como si dijéramos que estamos estancados, estamos en muchos enfoques tradicionales. Todavía estamos transmitiendo información y no estamos promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes, los valores, el pensamiento crítico, la autonomía y la creatividad. En resumen, desaparecer en la práctica pedagógica significa dejar de aplicar, valorar o desarrollar principios, métodos educativos, debilitando así la calidad y el propósito de la enseñanza. Muchas gracias, doctora Gladys. Siguiendo en esa misma línea, ¿qué entendemos entonces por didáctica del siglo XXI e innovación pedagógica en el contexto de Colombia? Bueno, se ha dicho mucho de la didáctica. Hay peleas teóricas y epistémicas sobre la didáctica, si es una ciencia, si es un arte o si es una herramienta. Yo pienso que esos son procesos dedicados a transformar la educación para responder a retos sociales, retos tecnológicos, retos culturales del país. Bueno, entremos un poquito a hablar de la didáctica. Entonces, hablamos de la didáctica como ese conjunto de estrategias, de métodos y recursos que buscan favorecer un aprendizaje significado. La didáctica en el siglo XXI se centra en el estudiante. Antes nosotros planeábamos para la enseñanza, hoy planeamos para el estudiante. El estudiante es el centro de nuestro quehacer. Por lo mismo, nosotros cuando pensamos en el estudiante lo colocamos en un contexto, y en ese contexto tenemos que mirar todas las variables que nos dicen ritmos de aprendizaje, necesidades,
las mismas necesidades poblacionales que están incidiendo en el aula de clase. Entonces, cuando nosotros decimos que esa es la didáctica, tenemos que pensar asuntos claves. Como primero, ya les he dicho, el estudiante como centro del proceso. Entonces tenemos que tener en cuenta sus intereses, sus ritmos y sus contextos. Cuando decimos que la didáctica del siglo XXI, estamos hablando de que la tecnología entró al aula. Y cuando nosotros decimos que las tecnologías digitales, hoy las TICs, deben integrarse como herramientas pedagógicas para enriquecer las clases, estamos hablando de un cambio de un estudiante alejado del contexto de los sistemas, del concepto de una tecnología en clase, para colocarlo con una tecnología al servicio de la educación. Eso es bien importante. También tenemos que hablar de dos conceptos que antes eran importantes pero no se tenían en cuenta. Es el de la pedagogía y la didáctica activa y colaborativa. Hoy necesitamos que esto entre a los aulas y en las aulas los chicos puedan aprender a ser seres sociales, a ser autónomos y a desarrollar su propio aprendizaje. Cuando hablamos de esto también tenemos que hablar de un componente que es la evaluación. Entonces ya no tenemos una evaluación que sanciona, una evaluación que es punitiva, sino tenemos que hablar de una evaluación formativa. O sea, más que medir, debemos retroalimentar y acompañar los procesos de aprendizaje. Y finalmente, tenemos que hablar de una realidad que ha tocado la puerta del salón, que es la inclusión y la diversidad. Entonces, en estas escuelas debe haber un espacio vital para reconocer las diferencias culturales, sociales de los estudiantes y además sus capacidades diferenciales. Y así crear estrategias, programas formativos que atiendan a esa realidad. Eso hablando de la didáctica. Cuando tú dices de la innovación, entonces la innovación implica crear y recrear y repensar esas formas tradicionales de enseñar, con el objeto de mejorar los resultados educativos, con base en las necesidades del siglo XXI. Nosotros enseñamos temas del siglo XIX con metodologías del siglo XX en el siglo XXI. Entonces, si nosotros queremos ser maestros innovadores, tenemos que pensar en, primero, cambiar nuestras prácticas docentes. Tenemos que ser mediadores y facilitadores, no solo transmisores de conocimientos. Segundo, tenemos la necesidad de integrar la realidad local a la práctica. O sea, estudiar el contexto y hacer que el estudiante aprenda en contexto para que transforme su realidad. Tercero, pues yo creo que en este momento es impostergable promover el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes y pensar en la ciudadanía. Por eso, no solamente desde el Estado, sino desde todo campo social estamos pensando en las competencias ciudadanas. Y por último, pues el profesor debe formar desde la interdisciplinariedad para la vida. Entonces no estamos enseñando para aprender, para reproducir, sino para que eso pueda aplicar y hacer parte de nuestra vida. Diría yo que en el contexto colombiano tenemos ejemplos de innovación. Por ejemplo, computadores para educar, la escuela nueva, buscando cerrar brechas desde la educación digital. Y a mí me parece muy importante pensar a la didáctica y a la innovación como centros transformadores inclusivos y pertinentes que nos van a ayudar a enfrentar los desafíos sociales, culturales y tecnológicos de este país. Muchas gracias. El reto en este caso, entonces, en lo que estamos sintetizando, doctora Gladys, el docente no se puede quedar quieto. El docente debe estarse preparando continuamente y formándose y llevando su conocimiento al nivel que nos está llevando las diferentes sociedades. Bueno, partamos de que ser docente. Eso es ser docente. De ser docente es un hombre o una mujer en acción, que está repensando su quehacer a diario para proporcionar mejores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. En ese sentido, tiene que estar en la formación permanente.
Tiene que ser un ser que se mira a sí mismo, se reconoce a sí mismo. A veces hablamos de la práctica del aula como una práctica ajena, y la práctica se siente, corre por nuestras venas. La práctica es un hecho vital de nuestra vida. Si nosotros no sentimos que más que educar, formar, nosotros estamos conviviendo con una comunidad y haciéndola mejor, pues nuestro trabajo no será el mismo ni tendrá los mejores resultados. Doctora Gladys, muchísimas gracias por esas apreciaciones. Siendo usted una persona tan partícipe de todas las actividades y la formación, dado que la doctora Gladys hace parte de la formación de esos nuevos docentes, esos nuevos profesores, lo que nos espera en el mundo actual de sacar esos nuevos educandos que llegan acá todavía como tan perdidos todavía a estos procesos. Bueno, ¿qué evidencias y ejemplos de estos podemos ver en Colombia? Cuando tú te refieres a la práctica pedagógica de hoy, yo siento una gran alegría. Yo hace 17 años coordino la práctica pedagógica, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, y ya mis estudiantes no van un semestre a la escuela a mirar. Ya desde el cuarto semestre mis estudiantes viven la práctica. Y en los salones hacen una inmersión real, donde se siente que educar es diferente a lo que vemos en la universidad, y que al conjugar la teoría y la práctica la vida es diferente. Por eso nosotros cuando hablamos de las desapariciones anteriormente, estábamos hablando de que así como hay desapariciones, hay presencias. Y nosotros lo evidenciamos y tenemos ejemplos en Colombia. Por ejemplo, tenemos la presencia de la escuela nueva. Tenemos la presencia de computadores para educar. Tenemos las experiencias de las aulas STEAM y los laboratorios de innovación. Y tenemos hoy los proyectos de educación inclusiva y comunitaria. Eso nos da una fortaleza, un pensar al futuro. Pero también tenemos ausencias. Hoy tenemos una pérdida hay un debilitamiento de la práctica pedagógica innovadora. Porque tenemos una persistencia en algunos profesores del modelo tradicional. Creemos que es falta de formación continua, pero también brechas entre lo urbano y la ruralidad. Hay muchos profesores que están en unas condiciones difíciles, alejados de las realidades en el campo, sin acceso a estar formándose permanentemente. Pero también tenemos que en Colombia existen ejemplos exitosos de innovación pedagógica que transforman la enseñanza, así como rezagos. Hay muy buenos modelos. Los rezagos tienen que desaparecer. Hay que apoyar y hay que darle recursos y actualización a la educación y a sus maestros. El reto que nos ocurre ahorita y que es vital es que nosotros tenemos que mantener viva la didáctica y la innovación en todas las regiones. Y eso hace necesario políticas regionales educativas sostenibles. Y una cosa que yo digo en todos los lugares es formación continua de los docentes. Porque cuando Paulo Freire afirma de que no puede haber cambio si el que no cambia es el docente, si el docente se transforma, si el docente siente que su trabajo es vital para el desarrollo de la sociedad, muy seguramente los estudiantes, los padres y las comunidades se van a transformar. Aquí Albert Einstein habla de algo muy bonito, dice: yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Nosotros ya nos convertimos en no solamente ser el centro del conocimiento, sino en unos mediadores de ese conocimiento para que los niños se puedan adaptar a él. Y lo que decías con respecto a la accesibilidad a los diferentes sistemas, hay un estudio del DANE que dice del 2023 que todavía la ruralidad tiene el 30% menos de posibilidad de disponibilidad de sistemas de Internet y acceso a educación mediada por tecnologías frente a lo que ocurre en la zona urbana, que me parece importante mencionar. Doctora Gladys,
Quiero agradecerle infinitamente su apoyo, su colaboración en esta entrevista y espero que podamos seguir contando con su valiosa participación para futuras oportunidades. Gracias, Heidi. En las preguntas que tú me comunicaste, tú me decías que estaban interesados en saber sobre las barreras de la educación. Las barreras de la educación. Entonces, lo que tú tratas del DANE toca directamente con eso, porque una de las primeras limitaciones son las de tecnología e infraestructura. Muchas instituciones rurales no tienen acceso a internet, no tienen equipos o espacios adecuados. Inclusive en la zona urbana todavía hay mucha deficiencia de Si miramos nuestros computadores en los colegios de Ibagué, podríamos decir que nos falta mucho. Y el acceso al internet. Sí, el internet de este colegio es excelente. Bueno, cuando también hablamos de los profesores, vemos que, por ejemplo, en Ibagué está trabajando fuertemente en la formación docente. Sí, tenemos las redes, tenemos los semilleros, ahora vamos a tener el foro internacional con ayuda de México, de Cuba, pero encontramos todavía directivos que guardan las invitaciones porque no quieren tener sus aulas solas, pensando que es pérdida de tiempo. Y la verdad es que tenemos y estamos trabajando en ello con el secretario en decir, cuando el maestro se educa, las aulas se educan y crecen. Entonces estamos en esa tarea. Nada fácil. La verdad. Hay muchas estrategias pensadas para fortalecer. Entonces decimos, tenemos que crear un sistema ibaguereño para la formación integral y permanente de los profesores. Estamos en el fortalecimiento de la infraestructura, no solamente educativa, sino tecnológica. Estamos promoviendo comunidades de aprendizaje fuertemente desde la Universidad de Tolima. Estamos trabajando, integrando los contextos locales a la enseñanza. Y pues nosotros decimos que incorporando metodologías activas y haciendo una evaluación flexible y formativa y acercando, no como dijo ayer el señor, ¿no?, a una actitud inclusiva. La inclusión no es una actitud, sino a una opción de vida de los profesores. Por eso, para cerrar, yo les dejaría un mensaje, y es que la educación del siglo XX en Colombia necesita docentes que enseñen con el corazón y con la mente abierta al cambio. Segundo, que cuando la didáctica y la pedagogía y la innovación se mantienen vivas, la escuela se convierte en un espacio de transformación social, equidad y esperanza. Y cuando digo equidad, hablo de una escuela que piense, como dice el doctor López Pereira, una escuela para todas y todos, no en igualdad, sino en equidad, donde me reconozcan como soy yo y me eduquen de acuerdo a lo que soy yo. Y por último, pues tenemos que pensar que cada maestro tiene el poder de reinventar su práctica, de conectar la enseñanza con la realidad de sus estudiantes y de formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos con su entorno. Entonces, si en algún momento nosotros pensáramos que la didáctica desapareciera, perderíamos el alma de la pedagogía. Pero si fortalecemos esto con la innovación, estamos seguros que construiríamos un futuro, el futuro que soñamos todos en nuestro país. Un futuro con oportunidades, con chicos que crecen, con chicos que piensan emplearse así, cuidar al otro y desarrollar su entorno. Muchísimas gracias, Con doctora. todo el cariño, muy amable. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Que tengan un feliz día.